En esta clase lo que vamos a ver son algunas herramientas de hardware, es decir, algunos aplicativos o comandos que nos van a ayudar a configurar o a detectar o a administrar nuestra CPU. CPU Info es un archivo que se encuentra en el directorio proc. Proc es un pseudo file system que es usado como una interfase a las estructuras de datos del kernel. Decimos que es un pseudo file system porque no existe realmente en nuestro disco o en nuestro sistema de almacenamiento, sino que se mantiene en memoria, se crea cuando inicia el sistema operativo y se destruye cuando se apaga. Obviamente lo crea el kernel y en él almacena información de cada proceso en ejecución, de los componentes de la computadora, del estado actual de la computadora, los bloqueos que hay, los discos, la memoria CPU y mucha más información. La herramienta Top provee información en tiempo real de la ejecución del sistema y nos va a mostrar información global sobre el consumo del procesador y qué proceso es responsable de ello, la cantidad de procesos y los estados en los que se encuentran, la memoria RAM disponible y qué cantidad tenemos en cada uno de sus estados, la memoria swap y el estado y la cantidad por estado. Entonces en esta gráfica vemos, por ejemplo, que nos dice que hay 3 usuarios, que está iniciado desde hace 4 horas, que la carga promedio ha sido en los últimos 5 minutos de 0,9%, en los últimos 10 minutos de 0,62% y en los últimos 15 minutos del 0,37%. Dice que hay un total de 185 procesos, que uno está ejecutando, que 184 están durmiendo, que 0 están detenidos y no hay ningún proceso zombie. Luego acá nos muestra el porcentaje de uso de la CPU. En este momento me dice que hay un 27%, pero recuerden que si presionamos la tecla 1, esto se despliega y nos va a mostrar el detalle por procesador. Dice que el 2,5% del sistema, el 0% es de servicios, el 70% está disponible sin ningún uso. Y luego tenemos la memoria total, aproximadamente 4 GB, de los cuales más o menos 2,5 GB están usados, hay 1 GB y pico que está disponible y hay una cantidad de datos que está en buffers. Estos buffers son los datos que están que se utilizan para intercambio con las unidades de almacenamiento y que pueden ser utilizados en caso que sea requerida como memoria RAM. De la memoria swap o de intercambio con el disco tiene unos 4 GB que no está siendo utilizado y está libre. Y además nos dice que tiene una memoria caché de 1 GB y algo. Y luego debajo, que esto ya es dinámico, nos va a mostrar los distintos procesos, qué prioridad tiene, o sea, cuál es el ID de proceso, quién es el usuario que lo ha disparado, si es un usuario, si es el sistema, cuál es la prioridad que tiene, el NICE o el nivel. Recuerden que la prioridad con el NICE nos define la prioridad real del proceso. La memoria virtualmente reservada del sistema, de todo el proceso del aplicativo, la memoria compartida, el estado, la cantidad de CPU que está consumiendo en ese momento, el porcentaje de memoria que está consumiendo respecto del total y el tiempo de ejecución que ha tenido. Este tiempo no es en tiempo horas desde que se inició, sino la cantidad de tiempo de minutos, segundos y milisegundos que ha tenido de procesador el proceso y el comando que lo inició.
Entonces toda esta información nos permite realizar diagnósticos como si un proceso se está apropiando de la CPU. Por ejemplo, acá estábamos viendo que un proceso estaba utilizando 85% de uno de los CPU que tenga esta máquina. Si un proceso se está apropiando de la memoria, entonces podemos observar acá qué cantidad de memoria está usando cada proceso y sabemos si se está consumiendo mucha memoria o qué es lo que está sucediendo. Y si hay procesos zombie, eso lo vemos en este sector. Recuerden que los procesos zombies son aquellos que o bien su padre terminó y no lo cerró, o bien se quedó colgado, se quedó sin quien lo reclamara, así que todo lo que esté haciendo ese proceso no va a tener a quién devolverle la información. Por consiguiente, son recursos que están siendo consumidos, pero no tienen ningún resultado para el sistema. Luego tenemos el comando ps, que el comando ps nos muestra información sobre los procesos activos, y tenemos diferentes parámetros con los cuales poder filtrar y mostrar la información, desde la misma información que nos mostraba el top, como el process ID, el usuario que lo disparó, el estado en el que se encuentra, la cantidad de tiempo que está asignada al procesador y el proceso que lo corrió, o también el árbol de procesos que está consumiendo, porque por ejemplo acá tenemos este proceso que es una terminal en Genome y que ha ido disparando distintos procesos en árbol, es decir que tiene uno dentro de otros que se van utilizando. También los podemos ver o filtrar por usuario para saber qué procesos tiene cada usuario, etcétera. Y esto nos permite identificar también qué proceso nos estaría consumiendo recursos o poder detenerlos si necesitamos esos recursos temporalmente para otra acción y luego volver a dispararlo. Recuerde que eso ya vimos en clase pasada, los distintos estados de los procesos. Esta herramienta es útil para obtener entonces, como les decía, el ID del proceso, el ID del padre de un proceso y el estado de los procesos. La herramienta CPU-FREC, en su versión info, provee información sobre la CPU y permite modificar la frecuencia de esta. En realidad, CPU-info solamente provee la información. Con CPU-FREC podemos modificar esa información. Bajando la frecuencia de CPU cuando no se está utilizando la computadora, se preserva la carga de la batería y se mantiene baja la temperatura. Por defecto, la mayoría de sistemas utilizan la directiva on demand para computadoras que utilizan baterías, y las directivas Governor, Conservative y PowerShell son preferibles. Para instalarlos entonces usamos el comando apt install cpu-frec o cpu-frec utils, depende de la distribución, y para obtener información general de la CPU, cpu-frec info. Y luego utilizamos cpu-frec set con diferentes parámetros para configurar. Entonces acá tenemos una captura en donde nos muestra los distintos procesadores que tiene la máquina. Entonces nos va a decir, por ejemplo, que el límite de hardware para los procesadores de esta máquina va entre 800 MHz y 2.1, y las distintas frecuencias disponibles son 2.1, 2, 190 de a 10, como dice acá. La transición de la latencia son de a 10 unidades, así que va disminuyendo de a 10 unidades. Las diferentes modos o seteos que se pueden, gobiernos, como se llaman, los seteos que se pueden establecer, son Conservative,
On Demand, User Space, Power Shape y Performance para este procesador. La política actual, definida en entre 800 MHz y 2.1 GHz, el manejo, por eso se llama governor, el manejo, la directiva, es on demand, que decide qué velocidad usar en cada caso. Es decir, de acuerdo a la necesidad que tenga, va aumentando o disminuyendo la velocidad de trabajo del procesador para brindar potencia o ahorrar energía de acuerdo a lo que tenga que realizar en ese momento. Y al final tenemos una pequeña estadística que nos dice desde que se inició el sistema los porcentajes en los que ha estado el procesador. Es decir, en 2.1 ha estado un 5%, en 2.0 un 0,10%, en 1.9 1,94%, ¿sí? En 1.8 ha estado 0,15%, y en 800 MHz ha estado la mayor parte, ¿sí? Casi 90%, 89,72%. Es decir, que la máquina ha estado mayormente en reposo o haciendo pocas actividades que requirieran potencia de procesamiento. Entonces, como decíamos, es útil porque brinda mucha información que sirve para verificación y diagnóstico y permite hacer ajuste de performance. Para eso tenemos el comando CPU Flex Set, que nos permite setear estos parámetros, ¿no? Es decir, si queremos trabajar en una frecuencia específica o si queremos cambiar la directiva, ¿sí?, de on demand, por ejemplo, que está en este caso, a una power shapes, a una de performance. Es decir, si lo ponemos en performance, quiere decir que lo vamos a estar utilizando al máximo la mayor parte del tiempo. Si le ponemos un power shape, lo vamos a poner lo vamos a bajar a la mínima o a los mínimos rangos para que utilice poca potencia, sobre todo si estamos en modo batería, o en conservador, si queremos por ahí manejar diferentes rangos dentro de un espacio de poco consumo. Con respecto al comando top que veíamos antes, tienen un apunte mucho más explayado sobre este comando y sobre todas las funcionalidades que él mismo tiene y cómo utilizarlo, el cual les recomiendo que hagan una lectura, ya que va a ser importante para que puedan realizar el trabajo práctico y luego en el parcial. Volviendo sobre donde estábamos, tenemos sensors que por lo general viene instalado con la distribución, pero para ser configurado debe ejecutarse el comando sensor detect. Sensor nos muestra información de los sensores internos que tiene nuestra computadora, y es usado para mostrar las lecturas actuales de los sensores de los diferentes dispositivos, ¿sí? No solo de los chips, sino también de los diferentes dispositivos que hay medibles dentro de la PC. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos, me dice que la velocidad del ventilador está a 3200 revoluciones. Esto vamos a ver que cambia porque el procesador, el fan, el ventilador del procesador, es administrable en cuanto a su velocidad, es decir, que aumenta cuando el procesador está trabajando más y genera más calor, requiere más refrigeración. Nos dice, bueno, que la CPU está en 50 grados general, el gabinete, y la GPU, la placa gráfica, en 54 grados. Luego tenemos otros dispositivos
que en este caso me lo muestra como temp1 y temp2. Habrá que ver qué es lo que representan. Hay que investigar en /proc qué significa esto. Pero me dice que está en 26 grados y que se va a volver crítico cuando llegue a 127 grados. Y este otro está en 62 grados y se va a poner crítico cuando llegue a 85. Es decir que esta información que me está diciendo acá es que no debería llegar a esta temperatura, porque es cuando se empieza a degradar o a estropear el componente. Luego tengo acá los 4 núcleos de esta máquina, en donde me dice que cada uno está la temperatura de cada uno. Me dice que la temperatura más alta recomendada es 84 grados y que se va a poner crítico cuando llegue a 100 grados. Y finalmente me dice acá mi placa de video está en 50 grados, que se va a poner crítico en 120 grados y que es un máximo recomendable en 90 grados. Entonces, como decíamos, nos muestra información de los distintos sensores que tiene internamente. Esto no me está mostrando, también me tendría que mostrar la información de los discos. Sensor -S es usado para establecer todos los límites tal como se especifica en el archivo de configuración, que son etcsensors.conf o etcsensor3.com. Y sensor -buslist es usado para generar las configuraciones adecuadas en su archivo. Acá lo que les decía recién.